a su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a finalizar el módulo que se refiere a la lógica en la aplicación de a la aplicación de la lógica en las sentencias. Este, como parte del diplomado en lógica jurídica. Estuvimos viendo aspectos de la clase pasada muy generales y, digamos, muy simplificados acerca de los términos genéricos de la lógica. Saben, vimos que la lógica pues, es la ciencia de pensar, del correcto pensar. La lógica nos dice, no, tiene el objetivo de decirnos cuál pensamiento es correcto y cuál no lo es. Y pues, en fin, este, expusimos muchas otras cosas. Quisiera recordarles brevemente que uno de los puntos más importantes de los lineamientos de, de este diplomado y pues, de todos los diplomados que toman ustedes en línea es su presencia eh, física para saber si, pues, eh, si, si, si están aprovechando de hecho la, la formación que se les está impartiendo. Por lo tanto, como les dije la clase pasada, es importante que tengan sus cámaras prendidas. Aquellos que por cualquier razón no la pueden poner prendida, es importante que nos avisen. Oye, no la puedo tener prendida porque mi internet no va para tanto. Oye, no puedo tenerla prendida porque tuve un problema. Oye, la tengo que tener apagada porque, por tal razón. Pero sí están atendiendo una clase. Pues, de modo que es importante para nosotros saber eso, porque en cualquier otro caso, alguien más podría, podría eh, aprovechar estos cursos. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Jaime, que nos dice que no puede por motivos laborales. Bueno, pues sí, sí, se entiende todos los motivos que ustedes puedan tener. Em, bueno, ya dicho esto, ok, Gabriela, ok, muy bien, pues ya el personal de
em, eh, eh, el personal de la, de, de la, de la escuela, pues estarán atentos a que ustedes eh, eh, sigan estos, no se despeguen de estos lineamientos. Y no, no solamente eso, no solamente tener la cámara, sino realmente, realmente estar atendiendo a la clase. Muy bien. Vamos a comenzar por la exposición. Dijimos que la clase de hoy nos íbamos a enfocar con mayor atención a temas prácticos. Los temas teóricos ya los expusimos, ¿ok? Sí, se entiende que puede haber problemas, Nayeli, se entiende que puede haber problemas eh, técnicos y pues no, el problema, lo importante es que estén escuchando eh, la- lo que expone en la clase, ¿no? Bien, ok, espero que puedan ver la, la, la presentación. Y pues nada más práctico en materia jurídica, pues que hay que atender a lo que dice la ley, ¿no? La ley en el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, aquí en adelante la ley de medios, que es muy largo el nombre, nos habla de que un requisito fundamental para para los jueces, juzgadores, juezas, bueno, sabemos que en materia electoral no hay jueces tal cual, magistradas, magistrados, principalmente. Y en materia electoral también sabemos que en virtud del artículo 105, algunos aspectos están reservados a la Corte, los aspectos que se refieren a, eh, a la constitucionalidad abstracta de las normas. Pero, por lo demás, esto está en manos de tribunales electorales. Y pues deben estar sujetos a las reglas de la lógica. Ya vimos muchas de ellas. Ya vimos que la lógica en principio es una analítica del lenguaje, entendiendo, identificando como
el lenguaje como eh, expresión del pensamiento humano. La lógica se debe aplicar principalmente a este artículo, nos refiere a que la lógica se debe aplicar a los medios de prueba. Sin embargo, también es cierto que eh, esto se ha interpretado que este mandato de aplicar las reglas de la lógica no se aplica únicamente a la valoración de los medios de prueba, sino que aplica a la estructura eh, total de los medios de impugnación. Sabemos que los medios de impugnación suelen terminar con una sentencia. Entonces, en la sentencia es donde mayormente se debe expresar o se debe reflejar la, 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 la validez de la estructuración lógica de las partes, eh, de las distintas aserciones o distintos predicados que se vayan diciendo. Hay que atender, muy importante esto, a que eh, la lógica como disciplina, que es algo que se estudia en filosofía. Ustedes van a la carrera de filosofía, ahí van a tener una clase de lógica. Sin embargo, no es precisamente exclusivo de la filosofía, la lógica. La lógica es la forma correcta del pensamiento humano, no solo el filosófico, sino cualquier pensamiento humano. La lógica incluye a todas las disciplinas, incluye eh, pues eh, a las ciencias humanas, a las ciencias exactas, eh, a, las, a la vida habitual. De modo que la lógica, sin ser una parte de la filosofía, sino un instrumento de la filosofía. Es patrimonio de todas las personas. Por eso no es necesario que tengan estudios en lógica, en filosofía, las, las personas que necesariamente aplican las reglas de la lógica. Y esto es particularmente relevante cuando nos referimos a las personas que tienen la función
de impartir la justicia. No solo la electoral, sino cualquier rama, agrario, constitucional, mercantil, civil, penal, están obligados a aplicar las reglas de la lógica. Y eso no implica que estén obligados a haber cursado unos estudios específicos de lógica, porque en la clase de derecho no se da lógica, no es algo que ni siquiera en la clase de filosofía del derecho se expone lógica como tal. O sea, se puede hacer una referencia, se puede, por lo general, se ve eh, algún libro, algún manual que nos... pero, por lo general, los juzgadores electorales no tenían una preparación específica en lógica ni en filosofía. Esto es que debemos hacer una distinción, y con esto pasamos de lo teórico a lo práctico, una distinción, repito, entre lógica como disciplina, como ciencia formal, como em, eh, conjunto de saberes que se pueden eh, o aumentar o disminuir. Y la lógica, como les decía hace un momento, como patrimonio universal. Cuando hablamos de la lógica como patrimonio universal, hablamos de los conceptos de congruencia. Sabemos que lo congruente, sabemos más o menos qué es algo congruente. Sabemos que lo ilógico, lo contrario, es lo incongruente. Sabemos que lo coherente, tenemos una idea de más o menos de qué es lo coherente, cómo puede ser que una idea coincida en cierto nivel con otra idea y así lograr la coherencia. ¿Y qué es lo incoherente? Y esas, esas, em, estos conocimientos que son casi de sentido común, los tenemos, los tenemos, los tenemos, y es justamente lo que se nos pide, que sepamos, que apliquemos. No nos piden que sepamos así cosas muy importantes de lógica, ni teoría de la verdad, ni, bueno, si lo sabemos, muy bien, pero si lo sabemos, seremos parte del 1% de la gente que sabe eso. El otro 99% no lo sabe. Y pues no está mal no saberlo. Está mal, lo que está mal es
no aplicar la lógica, las reglas de la lógica en un caso particular. Está, está mal, y tan mal está que eh, una sentencia incoherente, eh, insuficiente, ilógica en algún sentido, puede ser eh, eh, revisada y rechazada por la instancia superior cuando, cuando, cuando estamos hablando de, de sentencias que admiten una revisión posterior por un tribunal de alzada. Ese tribunal de alzada puede revisar, sí, aquí, sí, es incoherente la parte primera con la parte segunda. Se te pide una absoluta coherencia. Una sentencia debe ser un documento que exponga un conjunto de ideas que sean totalmente coherentes entre sí, totalmente consistentes entre sí, totalmente articuladas. Y pues la sentencia, que es el mayor, la mejor creación de un tribunal, no, no es, no es que sea lo mejor, es que es lo propio de un tribunal, porque ahí está aplicando su jurisdicción, la facultad con que se ha visto investido ese órgano, esa persona, ese magistrado, esa magistrada, para eh, decidir en un caso particular, y en este caso particular, María, la esfera de derechos y obligaciones de los justiciables. No todas las partes de la sentencia pueden, son, ah, dentro de una sentencia, también debemos entender que hay algunas partes que puede hacer cualquier persona. No hace falta que sea juez, ni hace falta, por supuesto, que sea competente. Solo, solo la resolución. Solo la resolución es lo que es, si una sentencia es lo propio de un tribunal, lo más propio dentro de lo propio es la resolución. Porque la introducción, pues, ah, realmente cualquiera puede escribirla. Los resultandos, ya vamos a ver, los considerandos, pues, de alguna manera, en los considerandos comienza la voz del juez. La voz, propiamente, la voz del juez, insisto, se da en la resolución.
El pie es muy importante porque le da legalidad y los votos particular y concurrente son los que les van a dar, eh, pues, el aspecto de pluralidad, el aspecto de mayor eh, expansión de la inteligencia, porque son aportaciones originales eh, que puede ser que tengan mucha utilidad en los casos consecutivos. Bueno, la parte de la sentencia, veíamos primero introducción. Bueno, pues aquí se escribe el- la identificación de lo que va a ser el juicio. eh, juicio, recurso de apelación, número fulano de tal año, desahogado tal, por tal eh, órgano competente. Este, el, el magistrado que estuvo a cargo de proyectar eh, la sentencia fue fulano de tal. Y lo ayudó la secretaria o secretario que que se anota. No traje ejemplos, pero esos son los preliminares. Los vistos, bueno, la palabra visto, eh, en general, las denominaciones de las partes de la sentencia corresponden a una tradición jurisdiccional muy antigua. De modo que a lo mejor un juez del siglo XIX, pues como que se le haría familiar, se le haría familiar, está del siglo XVIII, se le haría familiar la estructura. Vistos significa, ya he visto, el juez dice, ya he visto, ya he analizado el expediente, vistos los autos de- del expediente fundamental, este, voy a hacer, voy a hacer, a pronunciar mi resolución. Pero para ello tendremos que eh, proceder preliminar, preliminar, de manera preliminar a la resolución, tenemos que exponer eh, los antecedentes y, y exponer también las consideraciones. Pero es importante darnos cuenta que esta introducción preliminares y vistos, que es el marco estructural de la sentencia, debe coincidir con el resto de la sentencia. No puedo poner en la introducción recurso de apelación
el 253 de 2022 y a renglón seguido. Ah, este juicio de inconformidad, eh, no, o sea, tiene que ser coherente cada una de las partes. No puede haber incoherencia. Y vamos con lo siguiente, que es con la exposición, que son los antecedentes con los resultandos. Resultandos. No sé por qué se quedó la palabra resultandos. La verdad es que los antecedentes son lo más, una de las partes más importantes de una sentencia, porque expone lo que se considera como verdad legal. Mm, este, lo que se dice aquí, lo que el juez incluya en su sentencia, en las exposiciones, en los resultados, es lo que considera que realmente pasó. Es el contacto de aquella parte teórica, que en este caso es la ley, la parte formal, con la realidad. Bueno, tenemos que eh, en los resultados se expone un problema jurídico. Se pone el problema jurídico y de qué manera se fue eh, resolviendo. ¿De qué manera es que ha llegado hasta el tribunal eh, que, 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 que conoce de la sentencia? Esto es importante para efectos también eh, de verificar el cumplimiento de varios principios, por ejemplo, entre ellos el principio de definitividad. Decía que aquí se va a, des- a decir qué es lo que está probado. Está probado, por ejemplo, que se convocó a una elección el 4 de mayo de 2001, de 2021. Está comprobado eso. Está comprobado que participaron en esa elección fulano, fulano y fulano. Está comprobado que en la casilla eh, número tal, se abrió a tiempo, a las 8 de la mañana, y está aprobado, no solo está aprobado, sino que están de acuerdo ambas partes en que eh, la realidad fue así, porque si están en desacuerdo, entonces ya
eso se puede convertir en la litis. En los resultados se exponen todas las partes, todo aquello con lo que estén de acuerdo las partes, en lo que no haya duda. Puede ser que no estén de acuerdo, pero de algún modo lo consintieron, una de las partes consintió esto porque no apeló en su momento, no dijo nada y pues tuviste 5 días para decir algo, pues no lo dijiste, aunque no estás de acuerdo, se tiende como que si estuvieras de acuerdo. Bueno, la, la, nos podemos imaginar que el relato es un relato histórico. Ese relato histórico pues, tiene que tener una coherencia eh, interna y una coherencia externa. Una coherencia externa tiene que ser coherente con las demás partes de la sentencia. Ahí es donde los principios de la lógica se deben imponer. Porque una sentencia, les había dicho desde la clase anterior, es un largo silogismo, una larga argumentación que puede contener este, uno o más silogismos y pueden estar eh, conectados de un modo eh, complejo, pero en general podemos decir que una sentencia es un largo silogismo en el que se aplica aquí apropiada de los silogismos. Es una premisa mayor que es indudable, es algo axiomático, indudable. Alguien me preguntaba en la clase pasada un ejemplo. Bueno, el ejemplo, el ejemplo es la ley. Um, Luego la premisa menor vendría siendo esta exposición, estos resultados. La premisa menor nos serviría dentro de todo lo que se diga para ir aplicando a la ley a través de la subsunción, que es la tarea fundamental de la lógica jurisdiccional, es la subsunción. Ustedes, me imagino que ya conocen el término, lo que significa y de qué modo se practica en una, eh, de qué modo, no, de qué modo se lleva a cabo, de qué modo se subsume una realidad a una ley y por ende se le aplica la consecuencia
que prevé la misma norma. Las partes de la sentencia deben ser entre sí coherentes, es decir, debe haber una coherencia, una coincidencia, una lógica interna. Y a la vez que debe haber una lógica externa, porque no se puede separar de lo que pasa en la vida real. Una sentencia no puede referirse a un partido que no existe, ¿no? Simplemente, una sentencia no puede referirse a unas elecciones en otro país para las cuales no hay posibilidad de jurisdicción de que un órgano jurisdiccional mexicano tenga jurisdicción fuera de las fronteras de nuestro territorio. Bueno, debe ser coherente interna y externamente. O sea, vamos a ver, ya podemos observar niveles de coherencia interna e externa. Interna, las partes de la sentencia deben tener coherencia interna entre ellas y externa, o sea, entre las otras partes de la sentencia. Y la sentencia como tal debe, en, en, en su interior, debe guardar una coherencia interna y una coherencia externa. Repito, respecto al mundo, al mundo, al mundo real. Um, Se ha dicho, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. ¿Qué, ¿Qué otra parte de la sentencia? La argumentación, los considerandos, que es un poco largo, los considerandos, porque comienza, ¿qué es lo que el juez considera? Es ya la voz del juez, la jueza. ¿Qué es lo que considera? Primero, que es competente, o hace una evaluación acerca de su competencia, o incompetencia, en caso de que sea incompetente, pues rechaza el asunto, ¿no? Em, También se analiza cada uno de los agravios. Los agravios entendidos como no solo ustedes, es una ventaja tener este tipo de clases con alumnos, como un grupo de alumnos como ustedes, porque son muy heterogéneos. Por un lado tenemos alumnos
que ya trabajan en tribunales electorales, otros que trabajan en institutos electorales, otros que son eh, litigantes, otros que son estudiantes de la carrera. Entonces, pues uno se tiene que ajustar a un nivel medio, este, que pues igual a los alumnos que son más avanzados, pues les puede llegar incluso a aburrir, pero a los que están en nivel más básico, pues los llevamos a que sean, a que de alguna manera tengan una preparación más extensiva. Bueno, y por eso, esto lo decía cuando hablaba de los argumentos, de los agravios, porque me imagino que muchos de ustedes ya conocen qué es un agravio. No es materia de este diplomado, o de este, al menos de este, de este, de esta parte del diplomado, da una exposición más larga sobre los agravios, pero eh, quédense con que es la parte fundamental de la queja del, eh, del actor, es lo que expone el actor. Dice, ah, esto me agravia, esta, este acto o esta norma de la autoridad me agravia. Y cuando decimos agravio, no solo me afecta, porque sí, pues sí, la ley en general nos afecta a todos, ¿no? De un modo u otro. Cuando se habla de agravios es que me afecta de modo negativo. Me afecta este, esta, este acto o esta norma porque incumple la ley, porque es ilegal o porque es inconstitucional. Simplemente digo, por lo tanto, eh, se debe deshacer o declarar, si es una norma, se debe declarar inválida, es lo que pide el actor, ¿no? O si es un acto, se debe eh, eh, deshacer, se debe ir en reversa. Bueno, los considerandos exponen las razones y en cuando analiza cada uno de los argumentos de los agravios, se va definiendo, se va
evaluando si el agravio está fundado o no está fundado, si es operante o no es operante. De modo que un, eh, cuando cuando un agravio se declara fundado y con eso se casa la pretensión del actor, ya no se analizan los otros agravios. Ya, ya lograste lo que querías con este solo agravio, ya no vamos a analizar los demás. Ya procedo a la resolución. Pero quisiera yo hacerles ver que dentro de todo este entramado, engranaje lógico, cuando se le da, cuando se declara fundado un agravio, da un motivo. Y ese motivo es la ratio deciden, la razón de la decisión. Porque eh, eh, a ver, si ustedes tienen experiencia con las sentencias, se van a fijar en que las resoluciones son muy simples. Son confirmar, em, em, modificar o anular el acto de decisión de que se quejó o una parte de las quejas del actor. Se dice, no, es muy simple, la resolución única se confirma, ya, pero no dice por qué se confirma. Si quieres tú saber por qué se confirma, tienes que leer los considerandos. Y en los considerandos está la razón por la que se confirma, por la que se modifica ese acto o resolución impugnados. Entonces, esto, la ratio decidendi, que es el alma en medio de la sentencia y un poco poéticamente, se, se, eh, se opone a otras partes, a otras eh, eh, a otra cosa que se puede decir también en la sentencia, pero que no tiene la misma importancia. Cuando se dice en una sentencia algo que no tiene ninguna importancia, algo que es ilustrativo, algo eh, que es secundario, entonces estamos ante un obiter dictum. El obiter dictum
Para que nos hagamos una idea, una vez que veredicto es, em, se viene aplicando o se viene hablando de por ejemplo, en la sentencia en materia indígena, si se viene hablando de que la Constitución, el artículo segundo, eh, eh, establece tales derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Si yo digo en la sentencia, el artículo segundo de la Constitución, el cual, por cierto, fue reformado en 1993 para reconocer los derechos, las costumbres ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, bueno, esa parte no tiene, o sea, tiene validez como ilustrativa, ¿no? Para que quien lea la sentencia se haga una idea más precisa, ¿no? Pero no tiene un sentido jurídico. El obiterdictum no tiene un impacto jurídico, sino únicamente, como decía, pues ilustrativo, si quieren, incluso literario, porque una sentencia es un, un- vamos a ver un poco más adelante, una sentencia es un documento, es un medio de expresión, es es un medio de comunicación entre la autoridad y, y una serie de personas que vamos a ver este, enseguida en el segundo bloque de la clase, porque ya siendo las 12:04, siendo las 12:04, vamos a hacer una pausa para regresar. em, ¿Qué les parece a las 12:10? Bien, pueden apagar sus cámaras, ahora sí. A las 12:10 los espero. Muy bien.
Muy bien, ya estamos otra vez. Después de esto, después de este breve descanso, vamos a continuar. Em, Vamos a continuar y pues aquí los invito a ver, a que nos demos cuenta si pueden ver eh, tenemos varios niveles lógicos en una sentencia. El más importante es la ratio decidendi, que se expresa en en la evaluación de cada uno de los agravios, el obiter dictum, que pues es un por cierto. Hay otro nivel lógico que no hemos hablado hasta ahora, que es muy importante, que es la manera en que se van a realizar las pruebas. Las pruebas justamente es lo que va a sostener la primera parte de la sentencia, lo que va a darle validez a aquellos antecedentes. Porque pues, no es lo mismo que un autor diga cualquier cosa a que lo pruebe. Y pues si hay, la teoría de la prueba es muy larga, muy compleja. Y pues espero que eh, los animo a que se inscriban en los diplomados sobre la teoría de la prueba que imparte este mismo tribunal, si no es que ya lo hicieron. La decisión es la eh, en la parte final o la parte culminante, toda de todo el entramado lógico que llamamos sentencia. Y bueno, eso tiene una lógica interna. Digamos que todo esto debe ser coherente entre sí. Entre sí y con el exterior. ¿Sale? Y los votos particulares
o los votos concurrentes no son otra cosa que la, la expresión de uno o más magistrados de inconformidad con la sentencia en total, en su totalidad, o con una parte de la sentencia, o con la consecuencia, o con el, la argumentación de la sentencia. Esta sentencia no estoy de acuerdo en nada por esta y esta y esta razón. Esta sentencia estoy de acuerdo eh, con, con el resolutivo, pero no estoy de acuerdo con la razón que sustenta el resolutivo. Y pues eso enriquece el debate eh, jurisdiccional, y enriquece la perspectiva de eh, la doctrina que van creando los distintos órganos judiciales. Vamos a concentrarnos en la resolución. El decision. Bueno, es una manera que, que es la consecuencia del largo silogismo. Un silogismo en el que tuvimos como premisa mayor la ley o las leyes, como premisa menor lo que pasó en realidad, en lo que se probó en la realidad, y no solo lo que se probó, sino que de aquellas pruebas que obran en el expediente, algunas, se considera que pueden ser parte de la resolución, otras que se deben rechazar. Una prueba ilegal, por ejemplo, que se haya obtenido a través del espionaje, bueno, esa prueba no se puede tener en consideración, aunque realmente esté probado, bueno, o sea, es, aunque realmente acredite que pasó esto o lo otro, que fulano dijo esto o lo otro, o que la auténtica intención del, del, eh, del órgano del instituto electoral era esta o la otra. Si son, si se obtuvieron de modo ilegal, no se pueden tomar en cuenta. Entonces ya vemos como el concepto de verdad legal es algo muy reducido y cada vez más reducido. Y aquí vale la pena revisar para la resolución, y no solo la resolución, sino de otras partes de la sentencia, qué tipo de lógica se incluye. Hemos visto
que se incorpora a la lógica clásica, que Aristóteles nos habló de una lógica, de un tipo de pensamiento que comenzaba en los conceptos, continuaba en las proposiciones o juicio lógico y terminaba en los silogismos. Esta, eh, esta, Esto es la lógica clásica y pues es mucho más compleja de lo que les he dicho aquí. La verdad es que solamente para que se den una idea, los estudiosos que se dedican a estudiar lógica distinguen entre 32 o 33 tipos de silogismo y le ponen nombre. ¿Por qué? Pues es un silogismo posible. No hay más silogismos posibles que esos 32. O sea, cualquier silogismo que se te ocurra es uno de esos 32. Y esos silogismos, esa lógica es una lógica que se entiende como de blancos y negros. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es verdad o no es verdad? No caben muchas distinciones. Aunque ciertamente en su momento Aristóteles llegó a hablar de los grados de verdad, de una graduación, que no es lo mismo eh, estar seguro o estar muy seguro o estar un poquito seguro o estar, ¿no? Esto, esta parte de la lógica, que no es una lógica de blancos y negros, de verdadero y falso, de binomios, sino que me estoy refiriendo a una lógica que puede ser más aproximativa. Esto puede más o menos, si lo queremos ver desde un punto de vista, es, se acerca a la verdad o es parcialmente falso. O cuando un juez no solo aplica la lógica clásica, esa lógica de binomios, esa lógica de blanco y negro, también aplica muchas veces, y ahora lo vamos a ver más adelante, una lógica que se eh, asume o se compone de aproximaciones. Es parcialmente correcto o parcialmente falso. Entonces, esa lógica, en en los años 60 un señor que seguramente nadie conoce,
que es Lofty A. Sabe, fundó la lógica difusa. Pero, insisto, lo que dijo Sabe no es algo absolutamente nuevo. Recogió en gran parte algunos conceptos que venían desde Aristóteles, de los grados, de verdad. Incluso Platón llegó a hablar de niveles de aproximación. Este señor es un ingeniero iraní que se fue a Estados Unidos y se nacionalizó estadounidense en los 60. En 1965 expuso, publicó un libro sobre la lógica difusa o la lógica borrosa. La lógica borrosa, hay que tener cuidado, tampoco es una cosa que se aplique exactamente en, así como tal en, en nivel jurídico, porque se aplica más, es una cosa que tuvo su origen más bien en las ciencias duras, es para la matemática, para la física, pero de ahí podemos decir que no es que eh, tomamos conceptos de lógica difusa como tal. El juez sí, claro que sí, por supuesto, que aplica algo así como la lógica difusa. Algo así que se separa un poquito de los estándares cuadrados, los cuadros, los cubos de la lógica clásica. Y eso, pues, lo podemos ver en las valoraciones. Cuando un juez hace una valoración de normas, pues utiliza mayormente la lógica clásica a través de la subsunción, el silogismo, se da cuenta de cuáles falacias existen y trata de evitarlas. Y obviamente intentando darle a su pensamiento coherencia, congruencia y orden. Sin embargo, también los jueces pueden valorar y aplicar no solamente normas, sino principios. La diferencia entre la aplicación de una norma, una regla y un principio, ustedes saben, si no, que saben, es algo que ya destacó en su momento Robert Alexi, es que las normas se aplican o no se aplican. Punto.
En cambio, los principios, bueno, cuando las normas entran en, en contradicción, cuando existe una antinomia, pues hay algunas reglas para decir, para resolver cuál norma va a prevalecer sobre la otra. Pues norma posterior eh, prevalece ante la norma anterior, la especial prevalece ante la general, y, y esa norma, por ejemplo, la norma posterior, cuando entra en conflicto con la norma anterior, se, simplemente no se cumple la norma anterior, se elimina. Sin embargo, cuando estamos hablando de principios, los principios no se eliminan entre sí. Los principios conviven. Los principios, eh, vamos a poner un ejemplo muy próximo en la discusión, eh, en la discusión política de nuestro país. El principio de privacidad por ejemplo, de un reportero, cuando, cuando entra en conflicto con el principio de publicidad, ¿cuáles de los dos elimina al otro? Ninguno de los dos. O sea, el principio de, de publicidad o de información o de acceso a la información sigue incólume. El principio de privacidad personal de- de- del reportero también sigue incólume, no se ha eliminado. Lo que tiene que hacer el juez es, si se presenta un caso así, no inaplicar un principio o destruir un principio, sino que ver de qué modo se pueden aplicar los dos, de qué modo se puede aplicar o se deben aplicar los dos en las circunstancias particulares. Entonces, estamos ante una evaluación que utiliza parte de la lógica difusa. Es algo así como lógica difusa, decir, bueno, esto em, mm, se parece o se debe dar seguimiento a tal asunto, o se debe permitir que tengan, eh, eh, por ejemplo, el presidente de la República haga un señalamiento de cuánto gana un periodista. Pues no, no, la verdad es que no tiene derecho a eso. Hay muchas leyes que lo impiden, pero pues se ve que este, hay algunos presidentes de algunos países que no obstante
que juraron cumplir y hacer cumplir la ley y, no sé, eh, y afirmar que cumplen los principios históricos de los héroes de la patria que hablaron del cumplimiento de la ley, realmente no lo hacen así, tal cual. Bueno, em, entonces, vamos a ver cuáles son los principios lógicos que corresponden particularmente a los agravios, que es una parte esencial. Es el principio lógico de coherencia y exhaustividad. Coherencia porque si el agravio fue que el, el INE expidió un, un, em, un comunicado en el que dice, se refiere a las casillas, al tipo de gente que puede estar en las casillas. Esa es una norma particular. La conclusión del agravio no puede ser, sí, y por lo tanto se debe anular la elección de presidente. No, o sea, es incoherente. Sí, la coherencia es una cosa fundamental para todas las partes de la sentencia, especialmente para los agravios. Y en esa también lo que se refiere a la exhaustividad, no se pide, no es una norma, más bien se permite que los em, tribunales estudien los agravios de modo que se les pegue la gana. Por ejemplo, empezando con los agravios mm, de constitucionalidad sobre los de legalidad. Los agravios que implican eh, una mayor sanción, una, una multa de más amplitud y luego los agravios que implican multas de menor. O, en fin, o sea, es una cosa que puede hacer. Sin embargo, lo que no puede hacer es dejar de estudiar todos los agravios. Tú puedes estudiarlos en la forma que quieras, pero tienes que estudiarlos todos completos, con una excepción que les dije hace un momento, es que si con el estudio de un agravio, uno solo, se le da la razón al actor y con eso alcanza su pretensión.
Entonces ya no es necesario agotar los demás agravios. Es una excepción a la exhaustividad. Vamos a hacer un análisis de los resolutivos. La resolución es una parte de la parte final de un juicio. Es darle algo, un juicio es dar algo a alguien. ¿Sí, no? O sea, la justicia, que dar a cada quien lo suyo. Bueno, pues de modo oficial, la justicia se logra por medio de las resoluciones judiciales, las cuales en materia electoral tienen a confirmar, revocar o modificar el acto o resolución impugnados. Y esto, ¿por qué es así? A ver, es importante que lo tengamos presente porque que tengamos presente que el derecho electoral procede originalmente fue una parte del derecho administrativo, tal cual. O sea, el primer tribunal electoral fue un tribunal administrativo, bueno, el segundo también, este, y los tribunales administrativos se enfocan a resolver conflictos que pueden surgir entre un particular y el Estado. Es muy difícil que el conflicto surja entre un particular y otro particular. Creo que sí se puede dar el caso, pero más bien es a través de la autoridad estatal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Confirmar lo que dijo, lo que el acto o resolución de aquella autoridad. Revocar el acto o resolución de aquella autoridad o modificarlo. Ya en la modificación, pues, puede ser algo muy extenso, muy largo. Yo solo pienso en el famoso JDC de las antijuanitas, que se puso una reestructura de la ley en materia de género. O sea, la modificación no está acotada. Pueden modificar como quieran. Claro que la modificación justamente no la van a encontrar en la resolución. En la resolución van a encontrar el acto impugnado se modifica en los términos expuestos en las consideraciones. Pues, si quieres ver en qué se modificó, pues tienes que ir a ver a los actos, a las consideraciones, a ver qué dijo. La resolución, pues que es lo más importante de una sentencia, debe ser coherente con la argumentación, y no solo con la argumentación,
sino con pues, todas las partes de la sentencia, como vimos. Debe ser exhaustiva respecto al presente de atención. Y pues esos son los requisitos que se exigen de una sentencia. Ahora, es muy importante que nos demos cuenta, que pensemos aquí, ¿a quién se dirige una sentencia? ¿A quién se dirige una sentencia? Una sentencia Una sentencia es un documento que es un acto de comunicación. Comunicación implica que tiene un locutor, un interlocutor y un medio de comunicación. El medio es la sentencia. Bien, entonces, ¿a quién le habla una sentencia? Me gustaría que me dijeran este, em, su, su opinión respecto a quién se dirige una sentencia. Se dirige a varias personas, a varios términos. Me gustaría escuchar la opinión de Abraham Velázquez. ¿A quién Claro que se sí, dirige? doctor. Sí. Pues yo creo que en primer lugar se dirige a las partes y en segundo lugar a la población en general. Ok, Sí, es pública. claro, bueno, todas las sentencias son públicas. No, no hay ninguna sentencia que no lo sea. Es, a ver, aquí hay que acotar. Todas las sentencias son públicas. Y está muy bien lo que dijo Abraham. Es respecto a las partes y a la población en general. Tú te interesas una sentencia en la que le pusieron eh, en la que le pusieron una amonestación a un partido, tú como Juan Pueblo, puede ser que te interesa, pues sí, pues a lo mejor sí te interesa, a lo mejor sí es algo relevante para ti, pero, pero no es algo que te... Bueno, Jorge Rodrigo, ok, ok, no lo revisaré. Ah, el interés jurídico, sí, claro. Sí, porque eh, ¿quién tiene el interés jurídico? ¿Y quién tiene el interés? eh, lo que se llama no solo intereses eh, jurídicos, sino también eh, un interés más general. No, pues si tú tienes interés jurídico, supongo que es una de las partes, ¿no?
las partes tienen un interés jurídico. Si no tiene, mm, si tienes un interés jurídico y no eres parte del juicio, pues está muy extraño, ¿no? Pero a la población en general que no tiene un interés jurídico, también le puede resultar este, eh, relevante conocer de la, de, de la, de la sentencia o lo que dice la sentencia, pero no son los únicos. ¿A quién más se dirige la sentencia? Aquí me gustaría escuchar la opinión de Jorge Rodrigo. Que tiene la- ¿A quién más se puede interesar por una sentencia? Además de las partes en el proceso jurídico, la población en general, bueno, pues hay eh, la autoridad, claro, la autoridad, claro que Gabriela Moreno, Gabriela, Gabriela, ok, no te veo aquí, pero muy bien, sí, la autoridad, y eso es muy importante, lo que dice Alondra, es importantísimo, le habla al propio tribunal. El tribunal se habla a sí mismo con la sentencia. No solo habla a las partes, no solo habla a la población en general, no solo habla a un colectivo que puede beneficiar particularmente, o como el caso de las sentencias eh, de género o sentencias que se refieren a asuntos eh, indígenas, pues se refieren al grupo, al pueblo, a la comunidad indígena, aunque no sean los firmantes en la sentencia. Y, y pues sí, se crea un presidente orientador. Sí, es una cosa em, que sean orientadores los presidentes. En otras partes del mundo, los presidentes son jurisprudencia, o más bien, en todas partes del mundo, excepto en México, son jurisprudencia. Es decir, el tribunal tiene que seguir lo que dijo ya antes, tiene que hacer, tiene que seguir el criterio que expresó antes, o si no, si quiere separarse de ese criterio, pues tendrá que hacer pues, un- o, una, una justificación, por qué no sigue este criterio, por qué se separó de este criterio. Y pues bien, pues ya para terminar, les digo que hay varios tipos de formatos de sentencia. Lo que les dije
mm, lo que estuvimos tratando es el formato tradicional, el formato donde venía el vistos, resultandos, considerando. Sin embargo, hay un formato que se ha procurado echar a andar en el tribunal, que es un formato que, mm, la primera persona que se le ocurrió fue una magistrada de la sala regional Jalapa, luego fue retomado por la sala regional Monterrey. Quien lo retomó fue en su momento el magistrado Reyes Rodríguez, que hoy es el presidente del Tribunal Electoral. Entonces, se procura seguir ese nuevo, eh, ese nuevo, ese nuevo formato que no es nada así de otro mundo. Se trata únicamente hacer la sentencia como si fuera un manual, como si fuera un libro. A ver, ¿me permites, Jorge? Eh, Como si fuera un libro, ah, empezando con el resolutivo al principio. El juicio fulano en el que se resuelve tal cosa. No tienes que irte a la página 85 para recibir qué es lo que dijo. No, ya ahí al principio sabes qué es lo que se dice. También es según ese formato, eh, tienen un índice, tienen glosarios, se evitan los términos eh, muy técnicos, se evitan los términos, los latinazgos, porque se entiende que es una cosa para comunicarse al público en general. Y pues se van a encontrar con muchas sentencias del viejo formato y con muchas sentencias del nuevo formato. Bueno, Jorge, adelante. Escucho, Jorge. Jorge Rodrigo. Que, ¿Ya me escuchan ahora sí? sí, Bueno, el material que les compartí habla sobre el lenguaje ciudadano en las sentencias. Es un manual que hizo la Sala Monterrey respecto de ello y creo que pues es un buen manual para empezar a entender las sentencias desde otra perspectiva más ciudadana. exacto. O sea, el objetivo de este nuevo formato es hacerlo un lenguaje más ciudadano. Entendiéndose que los ciudadanos, puede ser que se entienda que los ciudadanos son tontos, ¿no? Simplemente se trata de simplificar, porque los ciudadanos se entiende que no todos son especialistas en la materia. Entonces, que si yo voy a leer algo, un documento que me afecta a mí, pues tengo que entenderlo, tengo que saber por qué o en qué o de qué manera me puede llegar a causar algún prejuicio o en qué términos, hasta qué punto me puede llegar a causar.
el prejuicio o el beneficio en su caso. Bueno, pues ya llegamos al final. Ya me despido. Yo espero que nos encontremos en este o en otro diplomado y que eh, esto es la exposición que tendría yo que hacer. Les mando mi correo. Cualquier duda, ampliación de bibliografía o lo que ustedes estimen necesario, me lo pueden preguntar en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes.